Un gran saludo a todos. A nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, y en particular de la Dirección de Admisión Facultativa, sean ustedes bienvenidos a este curso sobre métodos de investigación en ciencia política. Esta es la clase 9. El libro básico que utilizamos para estudiar todo este tema es el libro de Dieter Nolen, que titula Cómo estudiar ciencia política, una introducción en 3 lecciones. Es un libro cual ustedes deben revisarlo pormenorizadamente y que se complementa y tematiza un poco con estas clases, con estos videos que ustedes pueden apreciar cuando gusten. El tema de hoy va a tratar sobre problemas de gobernabilidad. Problemas de gobernabilidad democrática. Y a ver, ¿qué entendemos por gobernabilidad? Gobernabilidad es un tema que desde la década de los 70 se viene manejando en el ámbito de la ciencia política y que nace, si se quiere, con un trabajo de Samuel Huntington, de Michel Crozier y de Junji Watanuki, que se llama la trilateral, ¿no? Es un estudio que hace sobre la gobernabilidad en diferentes regiones del mundo. Entonces, desde ahí viene el tema de la gobernabilidad aplicada en las ciencias políticas. Gobernare, ¿no?, es la palabra genuina que viene del latín, gubernare, que significa no otra cosa que dirigir, conducir y regular. En inglés, governability. Entonces, ¿qué es gobernabilidad? Es dirigir, es conducir y es regular. Tiene que ver con gobierno. En su acepción más general, gobernabilidad es la capacidad de gobernar. ¿Cuánta capacidad tienes para gobernar? De eso se trata. Gobernabilidad es la capacidad de gobernar. Y como dice nuestra lámina, en este entendimiento se refiere a hacer valer decisiones socialmente obligatorias para mantener de esta manera la capacidad de acción del sistema político hacia adentro y hacia afuera. En especial, gobernar la economía, la sociedad, y a partir de ello el gobernante obtiene también su legitimidad. En sentido estricto, gobernabilidad significa también conducción política. Conducción política. El ejercicio de las funciones de gobierno de forma constitucional, apegada a las leyes, sin ser cuestionado o bloqueado en forma de enfrentamiento estructural por otro poder, por ejemplo, el Parlamento. Tener la posibilidad de gobernar sin sobresaltos, ataques del Parlamento, del Poder Judicial o en el caso boliviano, del Poder Electoral. Entonces, gobernabilidad es una armonía que tiene el gobernante para poder llevar adelante la administración de la res pública, de la cosa de todos. La ingobernabilidad genera inestabilidad y la inestabilidad muchas veces finaliza en gobiernos de hecho, en gobiernos de facto. Por ejemplo,
vemos ahí y hemos hablado en anteriores clases sobre la gobernabilidad de Salvador Allende en Chile, por ejemplo, quien ganó las elecciones con mayoría simple, pero no tenía el respaldo de un parlamento, no tenía correlación de fuerzas favorable en el parlamento, pero además estaba aplicando medidas de shock que tendían a llevar hacia el socialismo a Chile. Entonces es un momento muy delicado de crisis, de falta de alimentos, de colas, de filas por aquí, por allá, de racionalización de las cosas. Y claro, esta situación de inestabilidad económica, social, de redistribución de la riqueza genera pues un malestar social que rápidamente es leído desde la oposición que tiene que ver con, en este caso, con la derecha, ¿no? Porque no olvidemos que Salvador Allende era un presidente socialista, de corte marxista-leninista, que había tomado la presidencia y el poder en Chile. Pero claro, cuando empieza a tomar medidas de transformación sociopolítica y económica en Chile, se produce zozobra en la sociedad, en la economía, y por ende la oposición aprovecha un escenario para crear ingobernabilidad, lo cual va a culminar con el golpe fatal de Augusto Pinochet a Salvador Allende y con la muerte de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. Entonces, ¿cuán importante es tener gobernabilidad? Ese es el tema caliente, es el tema neurálgico, uno de los temas en ciencia política. El gobernante debe tener gobernabilidad. ¿Cómo llegas a tener gobernabilidad? Ese es un estudio de ingeniería política que los asesores, en este caso los cientistas políticos, hacen junto con otros profesionales de otras disciplinas, como los economistas, los abogados, los sociólogos, los antropólogos, y llevan adelante un plan de gobierno que posibilite gobernabilidad al presidente. No es sencillo, ¿no? Entonces, las situaciones de crisis se dan en cualquier gobierno y para eso están los politólogos, para buscar alternativas de solución que le brinden estabilidad política al presidente o al gobernante que estamos asesorando. A decir de Frank Bailey, en su diccionario de ciencia política, la gobernabilidad de los países depende de dos factores: el carácter de los gobernados y su docilidad ante el procedimiento, y dos, la capacidad del gobierno para resolver problemas. ¿Cuánto te obedecen los gobernantes? ¿Cuánto obedecen los ciudadanos las leyes, los decretos o las órdenes que se dan desde el gobierno? ¿Son dóciles? ¿No son dóciles? ¿Tienes que utilizar la fuerza, la coerción? ¿O no hay mayor problema? Y la capacidad, y la otra característica, la capacidad del gobierno para resolver los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos esa fotografía, es de la década de los 80, ¿no? Y es una protesta contra el decreto supremo 21.060 que, que hiciera el expresidente Víctor Paz Estenssoro, entonces, ¿no? El presidente Víctor Paz Estenssoro de ese entonces, y que cambió la matriz económica de Bolivia, la política económica de Bolivia. Entonces, tuvo un efecto muy duro en las clases populares y se suscitaron movilizaciones en todo el país contra el decreto 21060, que establecía una serie de medidas para detener la hiperinflación
y el costo social fue muy alto con la relocalización de más de 25.000 obreros, mineros y todo ello, ¿no? Entonces fue duro, pero el gobierno, utilizando los aparatos represivos del Estado, como la policía y las Fuerzas Armadas, logró desarticular la movilización y el malestar social y bueno, y logró imponer su cambio de matriz económica, su nueva política económica, ¿no? Entonces, es la capacidad del gobierno para resolver los problemas. ¿Cuál era el problema en ese tiempo? El problema era la hiperinflación que el gobierno izquierdista de la UDP había generado y había llevado adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de la hiperinflación? Pues fue a través de la nueva política económica, particularmente del decreto 21060. ¿Funcionó? Claro que sí, funcionó y funcionó por más de 20 años. Continuaremos. Gobernabilidad. El concepto muy relacionado con la estabilidad. Gobernabilidad es estabilidad. ¿Cuánta estabilidad tiene el gobierno? Esto impacta no solo en términos políticos, también en ámbitos sociales y económicos. Uno de los conceptos, el del Banco Mundial, nos va a definir a la gobernabilidad como la manera en la cual el poder es ejercido en un país para el manejo de la economía y los recursos sociales para el desarrollo. Según esta concepción, la gobernabilidad está dada por una cooperación entre el gobierno y los diferentes actores no estatales que participan en él. Entonces, ¿cómo ejerces el poder desde el gobierno? Con mano dura, con consensos, con principio de autoridad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes gobernabilidad? ¿Cómo ejerces tu poder en relación a otros poderes fácticos como la oposición, por ejemplo? O los movimientos sociales, por ejemplo. O factores externos que inciden internamente. Factores externos que tú no puedes controlar. Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, producen un efecto de encarecimiento en los productos agrícolas y no agrícolas en el país, en la subregión, en la región, en todo el mundo. ¿Quién lo diría? O sea, una guerra que está muy lejos puede afectar la economía y hasta la política interna de un país. Además que los países se empiezan a alinear en torno a un determinado bloque y en contra de otro bloque. Un bloque que está conformado por los Estados Unidos, por la Unión Europea, versus el bloque que está llevado adelante por Rusia y China. ¿Con quién está? En este caso el gobierno está con Rusia y China. Entonces está contra los Estados Unidos y los países de Europa. Más allá de que apoyas al Bolívar o al Stronger, apoyas a Rusia o a los Estados Unidos, más allá de todo esto, esto tiene pues repercusiones internamente y tiene repercusiones en la política bilateral, la política exterior y en las relaciones internacionales de Bolivia con otros países del concierto mundial. Entonces, tener gobernabilidad es saber equilibrar, buscar estabilidad, no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito externo. Según el doctor en ciencias políticas Mauricio Morales, me acuerdo de mi amigo Mauricio González, un saludo hasta los Estados Unidos donde él enseña, a Mauricio Morales, ¿no? La gobernabilidad democrática es la presencia de tres condiciones que son necesarias para brindar
estabilidad a un país. Oigan, gobernabilidad, sinónimo de estabilidad, ¿no? Él identifica tres condiciones que son necesarias para brindar estabilidad en un país. Estas son estabilidad política, proceso económico y paz social. Repito, estabilidad política, progreso económico y paz social son requisitos indispensables para tener gobernabilidad, para que un presidente tenga gobernabilidad. Estabilidad política, ¿cómo la consigues? Progreso económico, ¿cómo lo consigues? Paz social, ¿cómo lo consigues? ¿No ve? Entonces el especialista, aquí Mauricio Morales, agrega que muchas veces se considera el concepto solo como estabilidad política. Y eso es verdad. Gobernabilidad solo es estabilidad política. Oye, ¿pero acaso solo es la estabilidad política? ¿Descuidan las otras dimensiones, la social y la económica? Claro que sí. O sea, para tener gobernabilidad uno tiene que ver esas tres dimensiones: estabilidad política, progreso económico y paz social. Por favor, no tenemos que olvidar eso. Entonces, cuando hacemos un análisis de la coyuntura política del país, aunque por más que diga coyuntura política, tenemos que analizar estas tres dimensiones. No solo la política, sino también la económica y también la social, ¿no? De eso se trata. Que la gobernabilidad depende de una gran cantidad de factores, no solamente de los tres, nos dicen, ¿no? Otros autores. Por ejemplo, depende del sistema político, de la relación de la política y la sociedad, de los recursos materiales e inmateriales que están a disposición de un sistema político en situaciones concretas. Así, la gobernabilidad y la conducción política en las democracias plurales, abiertas, orientadas por la competencia y que aceptan diferentes centros de poder, como nos diría Robert Dahl en la poliarquía, diferentes centros de poder, son evidentemente de otra calidad que en aquellos sistemas que exigen rígidamente el sometimiento de sus ciudadanos. ¿Cómo es la relación de la sociedad política? ¿Cómo es la relación del sistema político? ¿Cómo es la relación del gobernante con sus ciudadanos? En las sociedades cerradas, cuando decimos sociedades cerradas, decimos sociedades autoritarias, donde no hay democracia, donde no hay libertad, como uno pensaría. En estas sociedades cerradas, por ejemplo, Corea del Norte, China y otros países de África y todos ellos, hay sociedades cerradas donde pues hay gobiernos autocráticos. En el caso de Corea del Norte, como podemos ver en la foto izquierda, pues este es su máxima autoridad, ¿no? Es su presidente y él es el nieto, ¿no?, que ha heredado el gobierno. El nieto le pasó al hijo el gobierno y el hijo le pasó al nieto el gobierno. Miren, son tres generaciones y todos son presidentes, no conocen democracia. Y bueno, pues es un estado militarista, ¿no?, que siempre está pensando en cómo se van a defender de los otros países, ¿no? Entonces han desarrollado una carrera armamentista, una carrera nuclear para tener poder militar, pero a costa de la ciudadanía, porque la carrera nuclear, la carrera militar, pues no es económica, es muy cara, ¿no? Entonces, esas políticas se llaman estadocéntricas. Vas a ser un estado poderoso, un gobernante poderoso, pero a costa de la libertad de los ciudadanos, donde el ciudadano es un número más.
como una hormiguita más y listo, o sea, no, su validez, la validez de el valor de ese ciudadano en las sociedades cerradas es inexistente. Y hay un culto a la persona, hay un culto a la personalidad del líder que pues raya con lo racional. Por eso dice que depende, que, que depende de recursos materiales, pero también inmateriales. Lo inmaterial tiene que ver con lo subjetivo. Oye, cuánto cariño, cuánto amor le profesan, cuánta admiración le procesan al pater familias, al presidente en las sociedades cerradas, como podemos ver aquí. Las mujeres del ejército ven a su líder y se acercan y lloran y bueno, y se deshacen, ¿no? Entonces es una admiración terrible, digamos, es una sociedad que bueno, pues no conoce mucho la libertad, digamos, no conoce prácticamente. Son sociedades donde el individuo solo tiene que obedecer, tiene que trabajar, tiene que estar en el ejército y listo, es una sociedad como de hormigas, ¿no? Tienen su orden, pero la reina ahí está, ¿no? El presidente. Entonces, muy distinto igual en China, ¿no? Y todo lo contrario es la sociedad abierta. La sociedad abierta es aquella donde la gente goza de libertad y la popularidad del presidente no está pues en función de cuánta pleitesía puedan rendirle sus ciudadanos o cuántas actividades para honrarlo, para deidificarlo, hagan sus colaboradores, ¿no? En las sociedades abiertas, como Europa, Estados Unidos, América Latina, los presidentes gozan de popularidad o no gozan de popularidad, pero no están obligando a la gente a que se los quiera. No hay una carrera militarista, la gente desarrolla sus actividades económicas como más le plazca. Y el presidente pues puede irse a comer unos hot dogs o tomarse una malteada en cualquier lugar. Y sorprende pues a todos, como podemos ver en esta foto inferior derecha, como lo hizo Barack Obama cientos de veces, ¿no? Y se cansa de estar en la Casa Blanca y dice, quiero comer unas costillas asadas y se va a un lugar común y corriente y se pide él mismo y, y bueno, pues sorprende a la gente, ¿no? Podemos ver ahí a la gente sorprendida saludándolo a su presidente. Esto no está por obligación, ¿no? O sea, todavía podemos ver la mueca de esta otra ciudadana, ¿no? Esta otra ciudadana que está aquí. Y es indiferente con el expresidente de los Estados Unidos, es indiferente porque probablemente ella es republicana o no le gusta Obama, tal vez no le gustaba Obama, pero a la mayoría sí le gusta, ¿no? Y causa sensación, conmoción. Ambos presidentes, tanto el de Corea del Norte como el de los Estados Unidos, causan sensación donde van, pero hay una gran diferencia cualitativa, ¿no? Estos viven en libertad y estos viven en gobiernos autocráticos, en un gobierno autocrático donde la libertad de elegir es restringidísima, es mínima. La libertad de información, la libertad de expresión son inexistentes. Solo hay las noticias que da el régimen y donde enaltece la figura del líder. Aquí no, aquí no. Aquí hay información plural y la gente piensa y dice lo que quiere. Y esa es la característica de las sociedades abiertas, ¿no? Entonces, pueden ver las dos manifestaciones de cariño y admiración al líder son sinceras, claro que sí, pero el método de lograrlo es distinto. Este es por la fuerza, por la admiración, por una sociedad muy comprimida, muy cerrada, ¿no? Y esta es la sociedad abierta, no hay dónde perderse, ¿no?
Entonces tenemos que aquilatar eso entre izquierdas, derechas, entre libertad e igualdad, ¿no? Entre el pluralismo que debe existir. Continuemos, miren a ver, gobernabilidad y sociedad civil. El término sociedad civil, como concepto de la ciencia social, designa a la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo individuo situado fuera de las estructuras gubernamentales, de los partidos políticos, de las empresas o poderes económicos y las instituciones religiosas. La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Involucra la sociedad civil a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas y para intercambiar información, alcanzando objetivos comunes. La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política, hay que diferenciar entre la sociedad política, entre lo político, lo público, ¿no? Y la gente común, la sociedad civil, ¿no? Es un prerequisito de la democracia. Siempre tiene que haber sociedad política y tiene que haber sociedad civil. Listo, ¿no? Como dice aquí en el debate sobre gobernabilidad en América Latina, el concepto tampoco se refiere solo al ejercicio de gobierno, no es solo gobernar, sino a todas las condiciones necesarias para que el gobierno cumpla con sus funciones. Dieter Nolle nos habla de Luciano Tomasini, quien en 1993 hablaba al respecto. Hace depender la gobernabilidad del fortalecimiento de la sociedad civil. Cuanto más fuerte sea una sociedad civil, la sociedad civil puede exigir que el presidente, los gobernantes, ¿no?, hagan lo que deben hacer. Hagan lo que deben hacer. Hay una evolución de la cultura política y del desarrollo económico, pero también de la integración de sectores cada vez más amplios de la sociedad en el sistema productivo. La sociedad civil, como podemos ver en esta foto del Gran Cabildo Cruceño, ¿no?, el Gran Cabildo Cruceño por el censo, ¿no?, el Gran Cabildo Cruceño, bueno, pues la sociedad civil ahí se ha fortalecido y ha obligado al gobierno a que pueda consensuar una fecha para llevar adelante el censo y la aplicación de las medidas del censo. No ha logrado todo lo que quería, pero tampoco ha perdido como muchos hubieran deseado desde el gobierno. Pero ¿qué ha pasado? Más allá de los resultados, que para algunos pueden ser resultados pírricos, nimios, insignificantes, ¿no? Para el pueblo cruceño lo que ha ganado es unidad. Se han unido mucho más y aunque han perdido y siguen hasta hoy haciendo su bloqueo ya mucho más tímido, ¿no?, ya no tan duro como antes, bueno, pues es una gran pérdida económica, claro que sí. Muchos han dejado de trabajar por cumplir el paro que su comité cívico había instruido. Pero ¿qué han ganado? Han ganado algo subjetivo, algo muy interesante, que se llama unidad del pueblo cruceño. Aquí no han ido los funcionarios públicos obligados al cabildo. Aquí, a este cabildo, no se les ha pagado, no le han pagado a la gente para que vaya al cabildo, como generalmente se hace desde el gobierno, para que asistan mucha gente a reuniones y a marchas.
Aquí la gente conscientemente en Santa Cruz ha salido de sus casas el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, los hijos, los nietos, y se han ido todos cantando con sus banderas verde y blanco hasta, hasta el Cristo Redentor, donde siempre hacen sus cabildos, sus grandes manifestaciones, sus reivindicaciones. Y mire, lo han llenado. Realmente ha sido un cabildo espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué significa? La sociedad civil se ha empoderado, se ha fortalecido, ¿no? ¿Cuál es la gobernabilidad? Que esta sociedad civil ha exigido que el gobierno central, ¿no? Pues cumpla la ley, que intente hacer el censo cada 10 años. Y más allá de los resultados buenos o malos, se ha unido ese pueblo. Entonces, otro criterio. Formalmente se comprende a la sociedad civil como un conjunto de ciudadanos organizados. Los ciudadanos se han organizado y han ido como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común. ¿Qué pedía el censo? ¿Qué pedía la gente que ha ido a este cabildo? Que se haga un censo para determinar, porque hace muchos años que Santa Cruz recibe a miles y miles de migrantes y sigue recibiendo el mismo dinerito por coparticipación tributaria del Estado que recibía hace 10 o 20 años atrás. Y las necesidades son mayores con tanta gente. Entonces han ido a reclamar, han pedido, lo subyacente de esto es mayores recursos económicos para Santa Cruz, pero también mayor poder político, porque un censo implica una redistribución de escaños que incremente la representación de diputados de Santa Cruz en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Se ha fortalecido? Sí. Han actuado en el campo de lo público en busca del bien común para todos los cruceños. Es legítimo, no es que, que el Peralta es pro Santa Cruz. Esto es legítimo, esto es justo. ¿Acaso no ven? Ustedes se levantan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, encienden la televisión y más allá de la hora de los brujos, más allá de los evangélicos, hay otro canal, busca otro canal alternativo y está ahí el canal 36, creo, donde están ofreciendo casas, terrenos en Santa Cruz, todos los días. Y uno se antoja y dice, tenga su terrenito en la urbanización Pentaguazú, tenga su terrenito en la urbanización. Entonces, oye, la gente dice, caramba, aquí en La Paz estamos muriendo de frío, en invierno todo, allá hay calor, pucha, aquí en La Paz es lindo La Paz, pero le hace mal a mi corazón, mucho esfuerzo para mi corazón, mis pulmones. El médico me ha dicho que me baje a Santa Cruz o a Cochabamba porque la poliglobulia así no me va a matar. Entonces, miles de personas, no solo de La Paz, de Oruro, de Potosí, de todos lados, se van a Santa Cruz, compran su terrenito porque no es tan caro, su casita y se quedan a vivir en Santa Cruz. Entonces Santa Cruz crece, cada día más crece, incrementa su población. Entonces lo que han reclamado es una medida legítima, ¿no? Legítima, ¿no? ¿Va a haber departamentos que van a perder? Claro que sí. Pero la migración es algo que uno no puede controlar necesariamente porque es una determinación personal de cada individuo. Aquí en esta foto también podemos ver cómo la sociedad civil se empodera, cómo el gobierno se acerca a la sociedad civil. Realmente uno de los presidentes que ha finalizado sus 2 gestiones como presidente y ha salido con una alta popularidad, de más del 80% de popularidad, ha sido Barack Obama, el primer presidente negro afro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él se iba a un snack
comía su hamburguesa por ahí con su refresco, se acercaba y saludaba a la gente. Imagínate, estás comiendo tranquilo ahí y de pronto llega el presidente y te dice, hola, buen provecho, ¿cómo estás? Bien, así te puedes atragantar, digamos, ¿no? Porque no es común, no es común, ¿no? Entonces es un presidente que se acercaba a la gente, que hablaba y que buscaba hacer las cosas bien, como que las ha hecho bien, ¿no? Pero más allá de consideraciones, de eso se trata. La gobernabilidad no es solamente hacer los acuerdos políticos con la oposición, con los adversarios circunstanciales, sino también es acercarse a la sociedad civil y leer qué es lo que necesita la sociedad civil. De eso se trata la gobernabilidad y velar pues por la economía, por supuesto. ¿Sí? También la gobernabilidad tiene que ver con la eficiencia y eficacia por resultados. Siempre tiene que haber eficiencia y eficacia en cualquier obra que uno desarrolle. Pero la eficacia, ¿qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad de conseguir lo que uno se propone en el tiempo indicado. Soy eficaz. Para mañana te lo voy a conseguir. eh, para mañana te lo voy a conseguir ese certificado que necesitas. Uy, pero tarda tiempo. No te preocupes, déjame a mí. Y te lo consigue para mañana el certificado que necesitas. Pero ¿qué es ser eficiente? Eficiente es lograr ese objetivo con menos recursos, o sea, mucho más económico. Ese certificado te lo ha conseguido para mañana, pero por ahí el certificado cuesta 50 bolivianos y él ha pagado 500 para que sea mañana. ¿Cómo lo haría? No sé, pero ha pagado 500, te lo ha conseguido para mañana, pero muy caro, 10 veces más caro. ¿Qué es eficiencia? Eficiencia es lograr que te den ese certificado a 50 bolivianos y que te lo den mañana. Ese es un arte. ¿Cómo llegas a ser eficiente? ¿Cómo llegas a ser eficaz? Como dice la lámina, otra distinción de la gobernabilidad se refiere al desempeño del gobierno en términos, o sea, desempeño del gobierno en términos de su eficiencia y de su eficacia. Eficiencia y eficacia. ¿Cuán eficiente eres? ¿Cuán eficaz eres? O sea, respecto a los objetivos que buscas. Pero además, ¿cómo das lugar a las expectativas de la sociedad? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo logras resolver? ¿Cómo logras satisfacer las expectativas de la sociedad? Y de la eficacia respecto a la relación entre los medios y los resultados. O sea, respecto a cómo administras los recursos económicos y sociales disponibles. Ser eficiente y eficaz es parte de ser gobierno, de ser gobernante. Y si quieres tener gobernabilidad en el ámbito social, con la sociedad civil, tienes que ser eficiente y eficaz, imparentablemente, necesariamente, ¿no? En la foto de la izquierda vemos las demandas de la sociedad civil, la pelea de la sociedad civil contra un gobierno al que consideran ilegítimo. Y claro que era ilegítimo, el gobierno de Yanine Áñez ha sido un gobierno completamente ilegítimo. Pero eso no quiere decir que haya sido ilegal. Una cosa es ser ilegítimo y otra cosa es ser ilegal, ¿no? Y la legalidad de Yanine Áñez, del gobierno de Yanine Áñez, siempre estaba en cuestión. ¿Pero ha sido legal? Sí, el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional de ese tiempo, donde estaba presidida por Eva Copa, ahora la alcaldesa del Alto, ¿no? Pues ha reconocido el gobierno
la legalidad del gobierno de Yanine Áñez. Incluso se han prorrogado un año más en su mandato. Pero era completamente ilegítimo, claro que sí. Tenía que estar 3 meses en el gobierno y se ha quedado casi un año. Y ya quería ser presidente, ir a elecciones. Todo lo que había criticado, lo que habían criticado y lo estaban haciendo. Era más de lo mismo, ¿no? Y la gente estaba molesta, claro que sí. Y para colmo se viene la pandemia y miles de personas mueren, más de lo que dicen los resultados, unas 3 veces mínimo más de lo que dicen los resultados oficiales, las estadísticas oficiales de muertos. Ha muerto mucha gente. Y aún así la gente ha salido a luchar porque hay un gobierno legítimo y legal. Y esa coyuntura ha sido muy delicada porque, miren, renuncia el presidente, renuncia el vicepresidente, renuncia la presidenta de la Cámara de Senadores, ¿no? Renuncia el de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué se estaba buscando con las renuncias? ¿Un vacío de poder? Siempre tiene que haber alguien administrando el Estado. Siempre. El Estado por sí solo, el aparato estatal funciona, pero tiene que haber autoridad. Siempre tiene que haber autoridad, ad interina aunque sea. Tiene que haber autoridad. No puede haber un Estado sin autoridad. Tiene que haber. Entonces, ¿ha habido eso? Pues, ¿ha sido legal? Sí. ¿Ha sido ilegítimo? Sí. No tenía legitimidad. Pero la gente ha salido a protestar y al final ha obtenido elecciones. Ha habido elecciones. Entonces hay diferentes lecturas de la sociedad. Esta foto es muy linda y es la marcha, es una protesta contra lo que estaba sucediendo en ese tiempo. ¿Que el gobierno ha sido eficiente y eficaz para solucionar estos problemas? Ha tenido que solucionar, ha tomado tiempo, pero al final se han solucionado los problemas con elecciones y con un gobierno legal y legítimo para Bolivia. Desglosemos el concepto de gobernabilidad. Según Diego Achart y Manuel Flores, ¿no? El concepto se puede desglosar, el concepto de gobernabilidad se puede desglosar en 4 ámbitos con sus respectivos subtemas. Estos 4 son, la gobernabilidad como eficiencia del gobierno. ¿Cuán eficiente es el gobierno y del Estado para formular y aplicar políticas económicas, y administrar la gestión pública? ¿Cómo administras? ¿No? En esta foto de aquí podemos ver una reunión ampliada de gabinete del expresidente Evo Morales y sus ministros y exministros, ¿no? ¿Cómo han logrado gobernabilidad y cómo han aplicado las políticas económicas y administrar la gestión pública? El segundo ámbito, la gobernabilidad como el grado de sustentación social que alcanzan las políticas públicas en medio de los ajustes modernizadores. ¿Cómo ha recibido la sociedad civil, ¿no? Las políticas públicas que se han aplicado? 3. La gobernabilidad como variable política, que resulta de la capacidad decisoria que emerge de las reglas del juego de la ley de cada democracia, de las respectivas dotaciones de decisionalidad de la toma de decisiones, representación y participación políticas, ¿no? De su sistema político, que salen del sistema político, del sistema de partidos y de sus sistemas electorales, así como la relación entre dichas variables y los elementos distintivos de la cultura política de cada país. Cultura política. Y el cuarto elemento, la gobernabilidad, como aquella capacidad de administrar los ajustes producidos como consecuencia de los procesos de integración económica. Entonces, vamos por partes. Estamos desglosando el concepto de gobernabilidad. Y en el primer punto, la gobernabilidad
entendida como la eficiencia del gobierno y del Estado para formular y aplicar políticas económicas y aplicar la gestión pública, ¿no? Tiene cuatro variables, perdón, tiene las siguientes variables, ¿no? O subtemas. Primero, el tamaño del Estado y la definición de los campos de lo público y privado. ¿Cómo se desenvuelve el gobierno en los ámbitos de lo público y cómo interactúa con los privados? Tenemos, tenemos más de 7 millones de reses en Bolivia y queremos exportar carne porque el mercado nacional es insuficiente. Entonces el gobierno lo que busca es un mercado para exportar carne. Ya vamos a exportar a China y exportan a China carne, ¿no? Entonces la relación de lo público y lo privado. ¿Eso te da gobernabilidad? Claro que sí, pues, porque los empresarios privados de pronto están felices con el gobierno y el gobierno está tranquilo porque ha logrado solucionar una demanda de los empresarios privados, de los ganaderos, ¿no? Y también ha logrado que ingresen divisas por causa de impuestos de exportación. Entonces ganan los dos. ¿El mercado interno está satisfecho? ¿Está abastecido? Claro que sí. ¿No? Otro, las carencias institucionales, tanto en la formulación de los presupuestos nacionales como en la regulación estatal de las nuevas áreas antes estatales y ahora asumidas por la sociedad en los procesos de privatización, por ejemplo, ¿no? Otro, el problema de la burocracia y la capacidad del servicio civil. Otro, la eficacia del sistema legal y la administración de justicia, que es un gran problema en Bolivia. ¿Es eficaz el sistema legal? ¿Cómo se administra la justicia? Ese es el talón de Aquiles de Bolivia. Podemos estar bien en los otros criterios, pero cuando vemos este otro criterio, el inciso D, la eficacia del sistema legal y de la administración de justicia, ese es un serio problema en el país. ¿Y puede provocar ingobernabilidad? Claro que sí. ¿Cómo administra la justicia? No es culpa del presidente, es culpa del presidente. Sí, pero de lo que se trata es de que se solucione este tema. ¿Que son poderes independientes? Claro que sí, pero que hay correlación de fuerzas en políticas, claro que sí. Entonces depende de ponerle un poco más de voluntad a arreglar este sistema legal y la de administración de justicia. Pondremos un ejemplo. Todos dicen, está politizada la justicia y a veces es difícil de creer. Pero, por ejemplo, el, el Cabildo de Santa Cruz ha definido el domingo que el gobierno central libere a los presos, a los 17, no sé cuántos presos que había, que han defendido el Cabildo, el bloqueo. Pero es un poder independiente, el órgano judicial es poder independiente. ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional ahí? Uno no cree, pero lo primero que hace el gobierno central es instruir al órgano judicial que se libere a los detenidos de los bloqueos en Santa Cruz y los libera. Hay separación e independencia de poderes, teóricamente, según Montesquieu. Pero cuando ves esto, realmente dices, oye, ¿de qué independencia hablamos si el Ejecutivo está diciendo que le está ordenando al judicial que libere a estos? No es que tenga algo contra los ciudadanos detenidos, simplemente nos sirve como ejemplo para para poder ver el grado de influencia que tiene el Ejecutivo en relación a otro poder, a otro órgano. Vamos a otro criterio, la descentralización administrativa y la compatibilización de las administraciones nacionales, regionales y locales, la transparencia en la toma de decisiones o su obstaculización por presiones vinculadas a la corrupción, la seguridad pública como garantía de los ciudadanos y la actitud de combate contra el narcotráfico. Realmente hay un desglose muy interesante de varios criterios
para poder analizar si un determinado gobierno realmente goza de gobernabilidad, está haciendo bien las cosas, tiene estabilidad o no. En cuanto a la descentralización administrativa, por ejemplo, y la compatibilización de las administraciones nacionales, regionales y locales, ¿no? En Bolivia no se ha hecho nada. Más allá de la Constitución del 2010 que te establece un régimen, un Estado autonómico, Bolivia es un Estado autonómico, ¿no? eh, y que da las competencias a cada entidad autónoma, desde las casi 350 alcaldías municipales, o sea, gobiernos municipales, las 9 gobernaciones, las universidades y todo ello. No ha hecho un pacto fiscal, no ha distribuido el presupuesto general de la nación, del Tesoro Generación, los recursos a las autonomías. Las autonomías, los casi 350 municipios, más los 9 departamentos y las universidades, viven con el 15% de lo que el Tesoro General de las Naciones da, y el otro 85% se queda en el gobierno central. Entonces, si quieres que funcionen las autonomías, tienes que darle dinero. Con dinerito funciona, pues, ¿no? Entonces, no hay. Con 15% los municipios se mueren de hambre, la mayoría. Solo los municipios grandes pueden. Pero ¿qué hay de los otros? 50 municipios vivirán bien. ¿Y qué hay de los otros 300 municipios? Son municipios inviables, porque no hay dinero. Entonces hay que hacer un pacto fiscal que redistribuya la riqueza, ¿no? De forma autonómica. Chicat, chicat, 50% para el gobierno central y 50% para las autonomías, para los 350 municipios, para los 9 departamentos y las universidades. Entonces vamos a ver una Bolivia pues distinta, ¿no? Muy interesante. Pero si no haces eso y todo lo gastas en publicidad gubernamental y en otras veleidades, pues estamos mal. Estamos mal. Y ahí no hay, ahí hay un factor de riesgo para la gobernabilidad, claro que sí. Va a haber un momento donde las autonomías pues se van a levantar. La seguridad ciudadana, ¿cómo vamos con la seguridad ciudadana? Igual. Cuando el municipio no hace nada por seguridad ciudadana y espera que el gobierno central, el gobierno nacional y el gobierno departamental hagan todo, pues no está haciendo su parte. Y la ciudadanía no se va a enojar en lo inmediato contra el gobierno central o contra el gobernador, no se va a enojar contra el presidente Arce o contra Santos Quispe, sino se va a enojar con su alcalde, porque su alcalde tiene la obligación, ¿no?, de dar los elementos para que haya seguridad pública en su ciudad, en su municipio, ¿no? Otro criterio, la transparencia en la toma de decisiones o su obstaculización por presiones vinculadas a la corrupción. Corrupción es el problema, corrupción es el problema grande en todos los estados, en China, en el Vaticano, en todos lados, en Bolivia, Argentina, en todos lados. El tema de la corrupción es un tema, es un tema crucial, preocupante, que debilita al Estado, que torpedea, que ataca a la democracia. Entonces, si hay mucha corrupción, si hay una corrupción descontrolada, entonces la gobernabilidad también está en peligro, porque es un factor de desestabilización. Y luego está el otro criterio, es la seguridad pública como garantía de los ciudadanos y la aptitud del combate contra el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo vamos en la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo vamos? Le hemos metido 27 días, un mes de paros y de problemas en el departamento de Santa Cruz. Todo el país con vistas a Santa Cruz. La policía yendo a Santa Cruz, ¿no? Por cientos de policías yendo a Santa Cruz, ¿no? ¿Y cómo va la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo va la lucha contra el narcotráfico?
¿Cuántos decomisos, cuántas toneladas de cocaína, de coke se ha decomisado? Nada en un mes. Cada vez hay más problemas y son como cortinas de humo que tapan una cosa, pero dejan que otras sigan pasando, se hacen de la vista gorda en relación a esto. Estos son los problemas y nosotros los politólogos vemos, pues, tenemos que develar estas cosas en nuestro análisis y como asesores también, si queremos que un determinado gobierno tenga gobernabilidad. El otro desglose, el segundo, aquel que entiende la gobernabilidad como el grado de sustentación social que alcanzan las políticas públicas en medio de ajustes modernizadores, tiene los siguientes criterios. Inciso A. Nuevos modelos de políticas sociales sectoriales, educación, salud, vivienda, empleo, microempresa, trabajo informal, etcétera, que optimicen el uso de los recursos ya existentes, como el gobierno que administra el Estado utiliza los recursos económicos, ¿no?, para revitalizar todos estos sectores, ¿no? Más escuelas, mejores escuelas, más ítems, más equipamiento. Oye, ¿cómo utilizas, no? Internet para todos y tata. ¿Cómo utilizas todo esto? ¿Es una solución? Funcionalidad económica de la equidad y la integración social con soportes de crecimiento económico. ¿Hay apoyo a los distintos sectores de la sociedad civil para que haya una real integración social? C. Estrategia de la reforma social para enfrentar el dualismo estructural, la pobreza y la marginalidad. ¿Cuál es el dualismo estructural? Ricos y pobres, pues. ¿Y qué hacemos por los pobres? ¿Qué hacemos por los pobres? D. Políticas específicas para las áreas de emergencia social. Hospitales, postas sanitarias, vacunas, todo ello. E. Articulación social de las diversidades culturales, ¿no? Sean étnicas, religiosas o de otro tipo. ¿Qué hace el gobierno que administra el Estado para articular las diversidades culturales? No basta con decir somos interculturales y listo. Por supuesto, ¿qué país no es intercultural? Todos los países son interculturales, todos, no hay uno que no sea un país intercultural. La interculturalidad, el diálogo entre distintos es parte de la vida. ¿Bolivia es un país intercultural? Sí. ¿Tenemos 36 naciones? Sí. La India tiene más de 1000 naciones y cada nación tiene más de 5 millones de habitantes. Hay naciones que tienen 100, 150 millones de habitantes en la India. En China igual. En Estados Unidos ni qué decir. Estados Unidos es el crisol de las nacionalidades. Hay tantas naciones, hay tantas culturas en los Estados Unidos, en California, en Nueva York, que son crisoles de nacionalidad del mundo, africanos, árabes, asiáticos, latinos, afros, de todo lado. ¿Eso es interculturalidad? Claro que sí. Canadá igual tiene más naciones que Bolivia y todo. O sea, no hay país que no sea intercultural. Entonces la interculturalidad, las diversidades, no es simplemente pues una cuestión discursiva, no es una muletilla discursiva que ayude a lograr gobernabilidad, digamos, no sirve como discurso, ¿no? Sí, no voy a estar discriminando, por favor. Por favor, o sea, ¿de dónde sacan eso? ¿Quién quiere discriminar? ¿No ve? De lo que se trata es de articular. ¿Y cómo articulas efectivamente? Haciendo ver la diferencia, colisionando, haciendo que colisione una cultura contra otra. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Yo lo escucho al secretario ejecutivo de la COBA, Guarachi, hablar contra los descendientes de croatas, de yugoslavos, que se vayan. Dice, ¿qué le pasa?
Sí. Nosotros somos dueños. ¿Quién es nosotros? ¿No ve? Entonces, oye, hay muchas lecturas de la historia, de la realidad, y hay muchos mitos y mentiras. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la historia, pero con ojos críticos. No solamente vamos a leer el libro de Historia de Bolivia de Carlos Mesa, sino tenemos que leer otros libros más serios como el de Herbert Klein, por ejemplo, o del taller de historia de Bolivia, ¿no? Bolivianos en el tiempo y otras historias mucho más analíticas, mucho más ricas, ¿no? Y con evidencia empírica. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Luego están las nuevas expresiones societales que coelaboran políticas con el Estado. Nuevas expresiones sociales son las tribus urbanas, son los movimientos LGTB, de gays, de lesbianas, transexuales, otras opciones sexuales que buscan abrirse campo y reconocimiento en lo público, en la sociedad, pero también buscan incidir en las políticas públicas. ¿Son bolivianos? Claro que sí. ¿Tienen derechos? Claro que sí. ¿Ve? Entonces, ¿qué se hace desde el gobierno por ellos? Miren, son varios criterios que hacen a la gobernabilidad, como la desglosan nuestros dos autores que ya hemos mencionado. Vamos al 3. La gobernabilidad como variable política que resulta de la capacidad decisoria que emerge de las reglas del juego de cada democracia. Cada democracia tiene su constitución, sus reglas de juego y sus leyes, de las respectivas dotaciones de decisionalidad, representación y participación políticas que egresen de su sistema político, de su sistema de partidos, de sus sistemas electorales, así como la relación entre dichas variables y los elementos distintivos de la cultura política de cada país. ¿Cómo es la cultura política de cada país? ¿Ve? ¿Cómo se articula cada país? Aquí vemos a la policía que ya se cansó de reprimir y se unió a su pueblo y marchó contra su pueblo. Para unos, así debía haber sido. Para otros, fueron parte del golpe de Estado. Entonces, ¿cuál fue la verdad? ¿No? Estos son los criterios de este desglose de gobernabilidad. A. Aptitud de los respectivos sistemas políticos para mantener la estabilidad. ¿Cómo funciona el sistema político para mantener la estabilidad? Que las fuerzas del orden, que los aparatos represivos del Estado obedezcan realmente las órdenes dadas. B. Aptitud de los sistemas políticos para configurar mayorías gobernantes. ¿Cómo haces tú política de alianzas con la oposición o con adversarios políticos? ¿Cómo los haces tus aliados? ¿O en qué temas pueden estar juntos? ¿Y qué proyectos de ley pueden viabilizar de manera conjunta? C. Aptitud de los partidos políticos para canalizar satisfactoriamente la representación popular. ¿Cómo los partidos políticos leen y expresan las necesidades de la sociedad civil y la expresan en un plan de gobierno? ¿Tienen éxito? ¿No tienen éxito? ¿No ve? No basta con decir somos un partido antiimperialista de derechas o de izquierdas y tal. Tienes que plantear solución a problemas concretos y demandas de la ciudadanía. D. Aptitud del sistema político de generar instancias de concertación social. ¿Cuál es el nivel de diálogo y consenso que tú logras con los distintos sectores sociales para solucionar problemas? ¿Cómo el gobierno de Luis Arce ha logrado encarar su relación con el departamento de Santa Cruz y con los otros departamentos? A través de la creación de mesas técnicas que han trabajado en Trinidad Beni para solucionar el problema del censo.
Entonces, ¿cuál es la actitud del sistema político para generar instancias de concertación social? Creas escenarios donde puedas concertar, consensuar, dialogar, deliberar. Claro que sí, de eso se trata. Esa es la eficiencia y eficacia de un gobierno. Pero si no tienes eso, los problemas se agudizan. Cuando no solucionan los problemas se agudizan y hay malestar social y luego hay inestabilidad política, no hay gobernabilidad. F. Aptitud de las democracias para establecer el control político sobre las Fuerzas Armadas y encarar nuevas doctrinas profesionales. Realmente, ¿cómo se controla las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se controlan los aparatos represivos del Estado? ¿Cómo han logrado hacerlo? O sea, ¿simple y llanamente cumplen la ley o hay que dar dádivas, prebendas? Ojo, ¿ah? ¿Las Fuerzas Armadas son un factor de gobernabilidad? Claro que sí, inevitablemente. Y finalmente está la capacidad, o sea, la gobernabilidad como la capacidad de administrar los ajustes producidos como consecuencia de los procesos de integración social, de integración económica, mejor dicho. Claro, con estos procesos de globalización, el mundo se ha interconectado de formas que jamás se hubiera imaginado. Ya no podemos hacer las cosas simplemente aquí, localmente, sino que tenemos un mercado mundial que es muy interesante y somos parte también del mercado mundial que es interesante para otros países. Entonces, aquí tenemos los criterios. A, las opciones de cada país en términos de bloques intra-latinoamericanos y extra-latinoamericanos. ¿Cuál es nuestra relación entre países latinoamericanos? El Mercosur, vamos a hacer un mercado del sur, el Mercosur, vamos a hacer la Comunidad Andina de Naciones, ya, todos los países andinos, ya. Entonces creas procesos de integración y mercados, creas bloques, ¿no? O el ALBA, digamos, ¿no? O la Comunidad Europea, digamos, la Unión Europea, digamos, o el NAFTA en América del Norte. Entonces, ¿cómo interactúas con otros? B, las tradicionales rivalidades geopolíticas como obstáculo a la integración. O sea, alinearse con Rusia y China es buen negocio o nos va mejor con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces, estas rivalidades geopolíticas influyen, pues, a nivel interno, ¿no? Y también externo, ni qué decir, ¿no? C, la capacidad de los gobiernos para enfrentar eh, los intereses corporativos que perjudican un proceso de integración económica. Hay empresas tan grandes como Apple, por ejemplo, como Microsoft, que pues tienen un Producto Interno Bruto superior al de muchos países de América Latina, ni que decir de Bolivia, ¿no? Uf, nos supera muchísimo. O sea, que ganan más, facturan más que todo un país. Entonces, imagínense cómo se encara esa relación de gobierno con algunos intereses corporativos tan gigantes. Y es el mundo de las corporaciones. Capitalismo es el mundo de las corporaciones, claro que sí. ¿Cómo encaras contra esos grandes entes económicos? ¿Ah? De la capacidad de los gobiernos de lograr que el público acepte como propia la consideración de las variables de las otras economías integradas, o lo que es lo mismo, la asunción del concepto de interdependencia, interdependencia compleja, al mismo tiempo que el replanteamiento del concepto de soberanía nacional. Pero ¿por qué pues? O sea, por qué vamos a consumir la leche Gloria, que es peruana? ¿No? Porque han invertido en Bolivia, porque están utilizando leche también boliviana y porque también nos han abierto su mercado de la quinoa. Entonces hay procesos de integración y cómo acepta la sociedad internamente esto. No, no queremos que el gas pase por Chile. No queremos que el gas pase por Chile. Allá. No queremos que el gas vaya a Chile. Ya. Son problemas históricos. Tenemos una herida abierta con Chile por causa del litoral boliviano, ¿no?
Y claro, todo lo vinculado con negocios a Chile a veces colisiona por nuestras reivindicaciones, por los prejuicios y por otros criterios. Pero ¿cómo nos integramos? ¿Cómo nos integramos? Ese es el tema. ¿Esto produce ingobernabilidad? ¿Produce gobernabilidad? Claro que sí, si no pregúntenle a Goni. Ni una molécula de gas por Chile. Y ha caído Goni, el segundo Goni. Entonces, ¿produce gobernabilidad? ¿Produce ingobernabilidad? Claro que sí. Los factores externos producen ingobernabilidad también. ¿Ve? La jurisdicción constitucional y consolidación de la democracia. ¿Cuál es el efecto? Pregunta Dieter Nolen. ¿Cuál es el efecto que tiene la jurisdicción constitucional, la Constitución, sobre la consolidación de la democracia? ¿Cómo consolidamos la democracia? Nolen nos va a decir, enfocando enseguida las funciones de la jurisdicción constitucional, me dedicaré primero a los requisitos irrenunciables que tienen que darse y las condiciones favorables que fomentan el cumplimiento de sus funciones por parte de los tribunales constitucionales. Terminaré afirmando el carácter circular de la relación entre jurisdicción constitucional y consolidación de la democracia. Una cosa es lo que dice la Constitución. De pronto, el Tribunal Constitucional que debería interpretar la Constitución, interpreta pero colisionando contra la Constitución. Y el Tribunal Electoral, en vez de observar eso, aplica directamente las resoluciones del Tribunal Constitucional y hace inconstitucional, ¿no? y hace constitucional lo que era inconstitucional. Me refiero a la reelección indefinida de un presidente. Entonces, miren cómo legitiman algunas cosas, ¿no? No asumen la independencia de poder, no asumen la independencia de órganos que hay en el Estado. Como autoridades, los protagonistas no asumen la independencia y se subordinan a otro poder. Y claro, eso pasa factura, tienen que pagar el precio. ¿Y cuál va a ser el precio? Cuando tú te vuelves funcional a un gobierno y no cumples lo que establece la Constitución, las normas, las leyes, y empiezas a utilizar las instituciones como de la forma más, de una forma muy desatinada, poco legal, pues entonces se suscitan problemas, ¿no? Una institución no puede ser funcional a otra institución, tiene que tener autonomía. Como dice aquí, no interesa el diseño institucional de los tribunales constitucionales, su modelo, su composición, sus competencias, sus reglas procesales, que obviamente difieren según los casos y sin lugar a duda tienen efectos relevantes. Lo que importa, lo que interesa es su relación funcional en el sistema político, en el proceso político. ¿Cómo funcionó el Tribunal Electoral Plurinacional en las elecciones del 2019? Pues funcionó de una forma espúrea, sucia, corrupta, de las peores formas, a tal grado que se inició una movilización y una ingobernabilidad denunciando fraude electoral. Y el presidente de entonces, que era Evo Morales, agarra y dice, metan presos a los vocales del Tribunal Electoral por fraude y los van a meter presos. Pues aquí están las fotos. María Eugenia Choque, el presidente Costas, ¿no? El vicepresidente Costas, están entrando presos. ¿Ha habido fraude electoral? ¿No ha habido? Tal vez no ha habido fraude electoral, tal vez no ha habido. Pero realmente las cosas que han hecho han sido muy sospechosas y al final hasta el presidente que los ha puesto a ellos como vocales, ¿no?
los ha destituido y el mismo presidente ha dejado sin validez los resultados de esas elecciones y luego ha renunciado. Entonces, ¿cuán funcional y causal puede ser? ¿Cómo esto fortalece la democracia? ¿No? De eso se trata, de determinar estas cosas. Existe también la teoría del caos y la consolidación de la democracia. ¿Cómo influye la teoría del caos en la consolidación de la democracia? Así como cuán funcional puede ser una institución a otra institución o a otra persona o a otra autoridad. ¿Cuán funcional puede ser? Conforme con la teoría del caos, nos dice, ¿no? En la consolidación democrática. Factores de primer orden por sí mismos no tienen que ejercer necesariamente grandes efectos, mientras que mínimas modificaciones provenientes de factores secundarios pueden tenerlos, percibidos sobre todo si el análisis integra perspectivas de mediano o largo alcance. Por otra parte, si nos damos cuenta de la multidimensionalidad de factores que influyen en el proceso de la consolidación democrática en América Latina y del reducido papel de los tribunales constitucionales, nos protegeremos frente a la exageración de la importancia atribuida a la jurisdicción constitucional en este proceso, cuya parte concomitante podría resultar en sobrecargarla con funciones que sencillamente no puedan cumplir. A ver, veamos en qué consiste la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos, genéricamente, originalmente, es una rama de la matemática, la física y otras ciencias que trata ciertos tipos de sistemas complejos y de sistemas dinámicos, no lineales, muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Todos hemos escuchado hablar del efecto mariposa. Esta teoría es la esencia de la teoría del caos. El efecto mariposa es la esencia de la teoría del caos. Una ley que fue enunciada por James York que nos recuerda algo esencial. El mundo no sigue un principio milimétrico y predecible. No es tan predecible como la gente piensa. Nos guste o no, el caos es parte de nuestra vida. Siempre hay un pequeño lugar para el azar, lo impredecible, lo imprevisible, por lo que a veces nos será casi imposible predecir el efecto de ciertos eventos. Cada uno de nosotros tiene un grado de tolerancia a la incertidumbre. A partir de cierto punto, nuestro cerebro entra en modo de alerta ante lo que pueda ocurrir. Preferimos la estabilidad, la gobernabilidad. Nos gusta saber que 2 más 2 son 4 y que lo que tenemos y nos rodea un día seguirá estando ahí al día siguiente. Todo esto nos permite lograr el equilibrio emocional que nos permite disfrutar de tenerlo todo bajo control. Sin embargo, la teoría del caos destaca lo obvio. La vida y su devenir no responden al viaje rítmico y perfecto del reloj. No es como un reloj que avanza y avanza. Lo inesperado y lo incontrolable, en la teoría del caos, lo inesperado y lo incontrolable siempre vive dentro de nosotros y entre nosotros. La teoría del caos nos dice en pocas palabras que el resultado de un evento, depende de varias variables. O sea, la consolidación democrática no está limitada únicamente por la gobernabilidad. Hemos visto varios criterios, varios subtemas de la gobernabilidad que pueden afectar a la gobernabilidad. Entonces, siempre hay un margen de error, siempre hay un lugar para el azar. Como dirían, un batir de alas que lo cambia todo en el último momento. A veces una pequeña diferencia genera un efecto de grandes proporciones,
cuyo signo distintivo quedará impreso en todos los sistemas caóticos. Hoy aceptamos ese margen donde el azar y lo inesperado existen en un momento dado y pueden cambiarlo todo. De hecho, fue descubierto por el meteorólogo y matemático Edward Lorenz en 1961, la teoría del caos, cuando intentó crear un sistema informático para predecir el clima. Rápidamente se dio cuenta que debido a un error de redondeo de los números, todo el sistema había comenzado a comportarse de una manera claramente impredecible. Más tarde, esta experiencia se utilizó para formular el famoso efecto mariposa, ¿no? Entonces, a todos los elementos que hemos hecho referencia en las anteriores láminas, ¿no?, pueden añadirse incluso otros mucho más pequeños que uno jamás pensaría que tienen efectos en el sistema político y en la democracia, pero sí los tiene. Esa es la teoría del caos. Por ejemplo, en el año 2015, 2014, un vendedor en Túnez, en África del Norte, molesto por las condiciones gubernamentales para poder comercializar su producto y todo eso, se inmoló, agarró gasolina y se inmoló así delante de todos, se quemó y murió. Y era un gobierno autoritario y de pronto esa generación, es un hombre común y corriente, ¿no? O sea, nada conocido, nada molesto por la situación imperante, generó una ola de protestas. Como una persona se puede suicidar, se puede rociar de alcohol e incendiarse y morir en la calle, ¿no? Y protestando contra el gobierno y contra medidas y políticas públicas durísimas, ¿no? Entonces, prefiero morir, prefiero quemarme. Entonces la gente se horroriza por el hecho y se interpela y se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? El problema es el gobierno, el problema es el gobierno. Y un gobierno de 30 años, de 40 años, de pronto cae, ¿no? Es lo que se conoce como la primavera árabe. A ver, ustedes pongan la primavera árabe en su internet, en su Google, y van a ver todo el proceso. Monje, todo lo que quieran. Van a ver todo el proceso de democratización en África del Norte. Como muchos gobiernos en efecto dominó van a caer por ese hecho casi insignificante de este hombre que se ha inmolado. Va a causar malestar general en la gente y gobiernos autoritarios van a caer como efecto dominó así en el norte de África, incluso en Egipto, ¿no? Entonces, esos son los elementos. La teoría del caos te dice que la variable más insignificante puede provocar ingobernabilidad y la caída de un gobierno. Aquí nosotros, por ejemplo, en esta fotografía vemos el incendio en la Chiquitanía. Y en una coyuntura tan especial como la del 2019, el incendio en la Chiquitanía le generaba al entonces presidente Evo Morales cierto problema de inestabilidad. El gobierno no está haciendo nada. El gobierno no hace nada. Son los interculturales los que están avasallando las tierras. Se decía todo. Y el gobierno hacía lo que podía para ir y aplacar el gran incendio en la Chiquitanía, que no ha sido el primero ni ha sido el más grande, porque ha habido otros, ¿no? Pero el más publicitado sí, el más publicitado sí. Entonces los youtubers toditos iban y estoy de voluntario, bombero, así, y morían también pues ahí, ¿no? Pero este incendio provoca zozobra en el gobierno, claro que sí. ¿Provoca inestabilidad? Claro que sí. Es una variable que ha coadyuvado junto con el denominado fraude, no sabemos si habrá habido fraude o no, ¿no?
pero ha coadyuvado a la caída de un gobierno. Entonces tener gobernabilidad es un asunto muy caro, muy apreciado por cualquier gobierno. Gobernar significa dar respuesta a los problemas, gobernar bien para la gente, ¿no? Consensuar con la oposición, prever, adelantarte. Eso es lo que hacemos nosotros los politólogos, lo que se les enseña aquí en la carrera de ciencia política. Adelantarse, prever, ver los factores, ¿no? Entonces, Dieter Nolle nos ha puesto todos estos ejemplos, ¿no? Para que nosotros podamos tomar en cuenta, digamos, ¿no? Y finalmente está esto, ¿no? La interrelación que existe entre política y jurisdicción constitucional. A través del derecho constitucional, el derecho penetra y se introduce en la vida de la comunidad y a su vez los factores políticos, sociales y económicos son determinadas en buena parte por el derecho constitucional. Las leyes, ¿no? van a guiar a la sociedad. ¿Qué nos dice aquí? Hay otro conocimiento proveniente de la experiencia ya, que apunta a la relación recíproca de los fenómenos, del fenómeno político, del fenómeno institucional. Este tipo de interdependencia es mucho más fuerte en la relación que estudiamos, especialmente por el hecho de que la jurisdicción constitucional, ¿no? La justicia, así como el derecho público en general, están percibidos como eminentemente políticos, o sea, dependiente de factores que provienen de la política. Y la relación entre política y autoridades circunstanciales, ¿no? Es muy fuerte. Aquí ustedes ven una relaciones de amistad, ¿no? Y de parentesco que tienen su efecto en el sistema político, en la gobernabilidad. Claro que sí. Relaciones de amistad y partidarias, claro que sí. Aquí a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, ¿no? Y su amistad, su relación con el entonces presidente de Bolivia, ¿no? Evo Morales, ¿no? La relación de Salvador Romero, ¿no? Politólogo, todo lo que quieras, una autoridad académica, pero una profunda relación con el expresidente Carlos Mesa, ¿no? Aquí en Coroico, disfrutando, ¿no? Entonces, ¿hay relación? Claro que sí, o sea, no llegas por tus méritos, sino llegas por tu amistad a cargos muy importantes, ¿no? ¿Pagas el precio? Claro que sí. ¿Sales beneficiado? Claro que sí. Y tener y las relaciones incluso de familiaridad, de consanguinidad, no están exentas, ¿no? Habían sido primos hermanos, ¿no? Entre el presidente de lo que era el Tribunal Electoral Plurinacional con la primera dama, la esposa del presidente de Bolivia, ¿no? De Luis Arce. Entonces, oigan, estas relaciones, esta interrelación entre política y la jurisdicción constitucional, en este caso la electoral, ¿tiene efectos sobre la gobernabilidad? Claro que sí. ¿Sobre las elecciones? Claro que sí. ¿Sobre las disposiciones electorales? Claro que sí. Entonces la ciencia política nos enseña a poder identificar hasta las variables menos previsibles para poder alertar a nuestro cliente, ya sea un presidente, un gobernador, un ministro, un alcalde, o sea, un candidato, ¿no? Sobre las posibilidades que tiene la política, la acción política, los actores políticos, los actores institucionales, la economía y todo ello. Entonces la política no es improvisación como todo el mundo piensa, sino la política es una ciencia. La política es una ciencia que el politólogo ha logrado domesticar de cierta forma y que conoce.
La ciencia política es por ello una de las profesiones más interesantes del siglo XX y por supuesto del siglo XXI. Con eso finalizamos la presente clase. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.